Hola a todos, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a estudiar conceptos sobre cinemática en una dimensión. Son necesarios estos conceptos para poder entender la cinemática. Comencemos con el concepto de posición. Esto nos da la ubicación de una partícula con respecto a una referencia. Y en una dimensión la referencia es el 0. Si dibujamos una recta, nuestro 0 es la referencia. Si la partícula está a la derecha, por ejemplo, 3 metros a la derecha, decimos x es igual a más 3. Si la partícula está 2 metros a la izquierda, decimos la posición es menos 2. La posición puede ser positiva, negativa o 0. Si estamos en la referencia, x vale 0. Definamos ahora desplazamiento. El desplazamiento se define como el cambio en la posición. Por excelencia se utiliza el símbolo delta para denotar cambio, y aquí no es la excepción. Ahora bien, las unidades, como ustedes vieron acá, para la posición son metros, para el desplazamiento también son metros, esto en el sistema internacional. En el sistema inglés son pies. Bien, el desplazamiento puede ser positivo, negativo o 0. Si el desplazamiento es negativo, esto significa que la partícula se mueve de derecha a izquierda. Si el desplazamiento es positivo, la partícula se mueve de derecha a izquierda. Tenemos el concepto de velocidad. La velocidad se define como la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. De esta definición está claro que las unidades son metros sobre segundos en el sistema internacional, pies sobre segundos en el sistema inglés. Y hay otras variantes: kilómetros por hora, millas por hora y así sucesivamente. Ahora bien, con respecto a la velocidad, tenemos dos casos de interés. La velocidad que definimos hace un momento es la velocidad promedio, o sea, delta x entre delta t. Esa velocidad se utiliza cuando queremos calcular la velocidad en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si queremos la velocidad entre 0 y 10 segundos, entre 0 y 5 segundos, entre 5 y 10 segundos, entre 5 y 12 segundos, ahí estamos hablando de una velocidad promedio. Esa es la característica. Involucra un intervalo de tiempo. Esta que está aquí abajo. Ahora la velocidad en un instante particular de tiempo, a esa se le llama velocidad instantánea. Por ejemplo, si queremos la velocidad justo a los 5 segundos. En ese caso definimos el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x entre delta t. Y de cálculo sabemos que esto es la derivada de x respecto al tiempo. Luego evaluamos en el tiempo de interés y así obtenemos un número que sería la velocidad instantánea. La velocidad en un instante particular de tiempo. Bien, estas velocidades tienen una interpretación geométrica que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el caso de la velocidad promedio, supongan que tenemos un experimento
en donde medimos posición versus tiempo, fácilmente podemos lograr ese tipo de mediciones en un experimento. Entonces, si nosotros medimos la posición en este tiempo y posición y tiempo, y luego en otra ubicación igual posición y tiempo, nosotros podemos trazar una recta que va del primer punto hacia el segundo punto. La idea es que corta aquí. Bien, la pendiente de esta recta que he dibujado en rojo es justamente la velocidad promedio, o sea, delta x entre delta t. Entonces, geométricamente, la velocidad promedio es una recta que corta en dos puntos de la curva de posición versus tiempo. Eso en cuanto a la velocidad promedio. En cuanto a la velocidad instantánea, la interpretación es la siguiente. Nuevamente tenemos las mediciones experimentales y obtenemos esta curva. Si nosotros medimos la pendiente de una recta que es tangente a la curva, justamente acá, la medida de esta pendiente, ¿cómo la obtenemos? Según el cálculo. Cuando ustedes tienen una curva y quieren la pendiente de una recta tangente, toman la derivada de la función evaluada en ese punto. En este caso, la función depende de t y el punto es t sub 1. Así que la velocidad en ese instante de tiempo t1 es la derivada de x respecto al tiempo evaluada en ese tiempo. Entonces, esa es la interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Es una recta que es tangente a la curva de posición versus tiempo evaluada en el tiempo de interés. Muy bien, vamos ahora a estudiar el concepto de rapidez. Muchas veces este concepto se confunde y se piensa que es lo mismo que la velocidad. La velocidad y la rapidez no es lo mismo. Están relacionadas, pero no es lo mismo. La velocidad es una cantidad vectorial. Ahorita lo estamos estudiando en una dimensión, pero es una cantidad vectorial. Y todo vector tiene magnitud y dirección. Pues bien, la magnitud del vector velocidad es justamente la rapidez. No toma en cuenta la dirección. Y por lo tanto, cuando hablamos de rapidez, no es lo mismo que velocidad. Es solamente la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de todo vector siempre es positiva. Así que la rapidez es positiva. Es positiva. Podemos definir una rapidez promedio. Denotémoslo de esta forma. Rapidez promedio. Sabemos que tiene que ser positiva. Y de hecho, se define de la siguiente manera. La distancia recorrida por la partícula entre el tiempo transcurrido. La distancia siempre es un valor positivo y el tiempo transcurrido también, así que este cociente nos garantiza que el resultado va a ser positivo. Definamos ahora la aceleración.
la aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y bueno, esa definición que les acabo de mencionar es justamente una aceleración promedio. Delta V entre delta T. Hace un momento vimos que V es metros sobre segundos en el sistema internacional y T es segundos. Así que en el sistema internacional las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés es pies sobre segundo cuadrado y pueden haber más variantes. Bien, la aceleración promedio es la aceleración que tiene una partícula en un intervalo de tiempo. Y la aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Hace un momento vimos que la velocidad se puede escribir como la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, otra forma de escribir la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, puede ser la derivada de v con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Bien, estos son los conceptos básicos que se necesitan para describir el movimiento de una partícula. En el siguiente video vamos a ver los diferentes tipos de movimiento.